Cuando surge la amenaza más letal del mundo, el imperio de los ángeles de Chen, de la CAE, la Fuerza de Inteligencia Tailandesa, que opera por encima de la ley, bajo el radar y más allá de la imaginación, convoca a los ángeles de Chen al deber, 3 agentes de élite de distintas partes del mundo: Becky, la genio británica; Nam, la tormenta romana; y Fring, la asesina silenciosa de Asia. Juntas son la Santísima Trinidad. Pero a medida que el caos se expande y los secretos se revelan, chispas prohibidas arden entre Fring y Becky, amenazando con romper la regla número 1 del CAE: no te emociones. Las emociones te matan. En un mundo donde el amor es una debilidad, ¿su vínculo salvará la misión o lo arruinará todo? Los Ángeles de Chen, la Santísima Trinidad, por Non-Dirial. Capítulo 1. La llegada de los ángeles. Lejos del alcance de los satélites y de los mapas gubernamentales, bajo lo que parecía ser un complejo industrial abandonado, se encontraba la instalación de inteligencia más sofisticada del hemisferio oriental, la sede del CAE. Envuelta en ilusión, alimentada por redes encriptadas y enterrada bajo capas de concreto y secreto, era un área conocida solo por muy pocos elegidos. Ni siquiera el gobierno sabía todo lo que ocurría dentro de sus muros, y así era exactamente como Pichín lo quería. El complejo se extendía por millas, cada rincón vivo de propósito y peligro. Podías escuchar los ecos rítmicos de puños golpeando costales, el zumbido eléctrico de tecnología avanzada probándose en laboratorios insonorizados, y los pasos silenciosos de agentes de entrenamiento, aprendiendo a desaparecer entre multitudes como fantasmas. No era solo un lugar de trabajo, era un organismo viviente de espionaje y genialidad. Había una arena de combate donde los luchadores afinaban sus reflejos hasta que la memoria muscular pudiera esquivar balas. Una cámara de artilugios y armas iluminada en azul frío, donde ingenieros construían herramientas sacadas de la ciencia ficción. En un ala, la red tecnológica brillaba con hologramas y transmisiones de vigilancia de todo el mundo, y escondido detrás de una pared espejada estaba el infame Club Camaleón, un piso de simulación diseñado para entrenar agentes en disfraz, seducción e infiltración social. Aquí se hablaban idiomas como pasos de danzas, las sonrisas eran armas, los ojos, mentiras. Era una ciudad de secretos y acababa de encenderse con una alerta silenciosa. Una amenaza global estaba en ascenso, indetectable, impredecible y despiadada. Una tormenta que solo los ángeles de Chen podían manejar. Mientras los líderes mundiales entraban en pánico detrás de podios relucientes, era Pichín quien permanecía sereno en su oficina de esquina, sirviéndose un trago de café negro y enviando 3 invitaciones encriptadas, cada una sellada en silencio y protegida con reconocimiento de voz. La misión había comenzado. En un rincón acogedor de Cambridge, Becky sorbía té caliente en el cuarto trasero de la biblioteca, disfrazada de estudiante graduada, descifrando lenguas muertas. El momento en que su teléfono vibró con el tono distintivo de alerta de Chen, un zumbido de 2 pulsos que solo ella reconocía, cerró el libro, exhaló con fuerza y salió como si nunca hubiera existido. En Roma, Nan narraba historias y vendía boletos en una rústica agencia de viajes, encantando a turistas con hoyuelos y secretos peligrosos escondidos tras sus brillantes ojos. Se excusó de una llamada
Entró a una sala insonorizada y se quitó el cardigan para revelar una pulsera plateada que brillaba con el mensaje. «Regresa a la base ahora». Ella sonrió. «Por fin». Y en el corazón de Van Gogh, Frin estaba frente a un lienzo, sus dedos manchados de ocres y azules, una estrella en ascenso de las galerías para el mundo, pero por dentro un fantasma entrenado. En cuanto su teléfono oculto parpadeó una vez, bajó el pincel y apagó la luz. Su asistente de galería ni siquiera notó que había desaparecido. 3 identidades borradas, 3 leyendas regresan. De vuelta, en el CAE, el aire cambió. Era hora de su llegada, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Primero la belleza romana, Nam. Fue la primera en atravesar las puertas cromadas del cuartel del CAE, y hasta el aire pareció contener la respiración. Nam, nacida de la audaz sangre romana, criada en la pasión, el caos y la elegancia, casi llegaba a los 30, pero el tiempo no había hecho nada a su belleza, excepto darle más profundidad. Su cabello rizado saltaba con cada paso, sus mejillas aún conservaban ese suave y redondeado brillo, y su sonrisa, cargada de historias y sarcasmo, podía iluminar o destruir una sala, dependiendo de cómo la usara. Vestía de pies a cabeza en un traje negro entallado y botas altas que resonaban en el suelo como declaraciones de guerra. Parecía una mezcla andante entre Mujer Maravilla y una chica Bond. Con solo un toque de realeza romana despreocupada, la confianza prácticamente la seguía como un perfume. Entró tempestuosa a la oficina de Pichén y se desplomó en la silla de cuero como si le perteneciera, girando una vez, dejando que su emoción bailara por toda la habitación. Pichén apenas levantó la mirada de sus archivos. ¿No estás un poco demasiado arreglada? Esto es una sesión de misión, no un estreno de película taquillera. Nancy llevó la mano al pecho dramáticamente, ojos abiertos en ofensa fingida. ¿Disculpa? Esperé 5 años para este regreso. ¿Crees que aparecería en jeans y una coleta? Por favor, mi momento ha llegado. Voy a salvar el mundo y necesito lucir el papel. Sonreía radiante, vibrando de energía, demasiada emoción, demasiada voz, demasiada Nam, y de algún modo era exactamente lo que la sala necesitaba. Pichín exhaló con una suave sonrisa, sacudiendo la cabeza en desaprobación gentil, pero sus ojos eran cálidos. Detrás de su exterior sereno estaba feliz de verla, muy feliz. La misma bola de fuego dramática de siempre, murmuró por lo bajo. Y así, el primer ángel había regresado a casa. Luego, con la teatralidad de una escena perfectamente sincronizada, entra la tormenta británica. La puerta de la cabina se abrió de golpe, y ahí estaba Rebecca Patricia Armstrong, la belleza británica con una presencia tan impactante que no solo entraba en una sala, la dominaba. Parecía haber salido de la portada de la mejor edición internacional de Vogue, pura elegancia, gracia y poder refinado. Su vestido entallado abrazaba su figura esbelta como si hubiera sido hecho por los dioses de la tela, su cabello perfectamente peinado, y su piel irradiaba ese brillo de porcelana que no parecía real bajo luces fluorescentes, delicadamente hermosa, pero intimidantemente compuesta. Cada paso que daba se sentía como una orden silenciosa. La mandíbula de Nan cayó mientras se levantaba de golpe, escaneando a la mujer de pie a cabeza. ¿Esta niña va a estar en nuestro proyecto?», preguntó girando dramáticamente hacia Pichín,
como si la noticia fuera personalmente ofensiva. Pichín, que ni siquiera tuvo oportunidad de responder. Becky entró, su tono frío y preciso, pero sus ojos brillaban con un dejo de travesura. «Hola, soy Rebecca Patricia Armstrong», dijo con una risa serena. «Debe ser Nam, la agente de viajes que estafa turistas con comisiones extras, a pesar de estar peligrosamente sobrecalificada. Una lástima, de verdad». Extendió la mano hacia Nan como si fuera una invitación real. Nan, aún boquiabierta, la miró incrédula. «¿Cómo supiste siquiera...? Oh, olvídalo», murmuró Nan, estrechando la mano de Becky con una risa resignada. Ambas tomaron asiento, un chispero y un iceberg frente a frente. No volaron chispas, se encendieron, se pausaron y se contuvieron. No era solo una reunión, era una coalición de dos fuerzas poderosas, y desde su asiento tras el escritorio, Pichín simplemente sonrió con astucia. 2 abajo, falta una. «¿Qué estamos esperando, Pichín? Empecemos», dijo Becky con tono cortante e impaciente. Se sentó con los tobillos cruzados, los dedos tamborileando suavemente contra el reposabrazos pulido. Claramente no era fan de las impuntualidades. Pichín revisó su reloj de pulsera con una sutil sonrisa en la comisura de los labios. «Solo unos minutos más. Realmente no podemos empezar sin ella». Becky resopló, rodando los ojos con esa agudeza que solo los británicos dominan. «No puedo creer que emplees agentes que claramente no entienden el concepto de puntualidad». Y entonces, la ventana lateral de la oficina de Pichín estalló con un estruendo, una ráfaga de viento irrumpiendo en el elegante espacio con una tormenta repentina. Todos instintivamente se encogieron. El rugido atronador de hélices de helicóptero llenó el aire. La llegada del caos en negro. Frin Sarocha, descendiendo de un helicóptero como protagonista de un blockbuster desbordado de Bollywood. Las botas tocaron el suelo con propósito. Sus pantalones negros entallados abrazaron sus largas piernas con la justa medida de rebeldía a la medida. Suelto el cabello, se agitaba con el viento aún entrando, y sus gafas de sol sobredimensionadas brillaron antes de que se las subiera lentamente a la cabeza, revelando esos ojos boba intensos y labios color ciruelas que parecían sacados de un póster o de una lista de Se Busca. Con una suave voz, como seda y empapada de actitud, sonrió de lado y soltó una frase que probablemente había practicado cientos de veces frente al espejo. «Me estaban esperando». Todos la miraron, atónitos. Nan parpadeó 2 veces. La boca de Becky se entreabrió en incredulidad. Incluso Pichín pareció momentáneamente sorprendido. Frin desabrochó su arnés de vuelo como si formara parte de una coreografía de tráiler de espías. No se apresuró. Se adueñó del momento. Cada paso hacia ellos resonaba como la entrada de una villana de la que no podías evitar enamorarte. Y Becky se llevó una mano a la cara lentamente, masajeando su sien como si sintiera subirle la presión. «No puedes estar hablando en serio», murmuró, lo suficientemente fuerte para que la sala la escuchara. Mientras tanto, Nan se levantó y ofreció un aplauso exagerado. «¡Wow! Ya soy fan. Me encantó la entrada llena de acción. 10 de 10. Nada que criticar». Pichín, sentado detrás de su escritorio con la serenidad de quien sabía exactamente lo que había orquestado, solo sonrió para sí mismo. 3 agentes, 3 extremos, de algún modo, había mezclado fuego, hielo y absoluto caos en un mismo equipo. Frin finalmente se dejó caer en la silla vacía, sentándose con las piernas abiertas como un hombre apuesto de un romance mafioso a fuego lento.
Su energía prácticamente irradiaba fresca, arrogante y completamente indiferente. Frin Sarocha, dijo, señalándose con desdén. Pero ya que son chicas, pueden llamarme Daddy. Solo no se enamoren demasiado, ¿sí? Becky, ahora lanzando dagas con la mirada a Frin, con la intensidad de una mujer al borde del colapso, volteó hacia Pichín con expresión exhausta. ¿Podemos empezar ya, por favor?, dijo entre dientes. Pichín aplaudió una vez y se inclinó hacia adelante. Muy bien, chicas, empecemos.